Más del 99% de la biosfera terrestre está formada por materia vegetal que crece verticalmente en un movimiento regido por la luz y la gravedad. Para desplazarse, los animales necesitan consumir la energía acumulada en otros seres vivos. En un principio, el ser humano solo disponía de la energía obtenida de su alimentación para moverse. Más adelante, utilizará energía animal y, mediante un gran ingenio de la técnica, la energía eólica. Los sucesivos avances tecnológicos le permiten optimizar la energía disponible y mejorar ligeramente la velocidad y autonomía de sus desplazamientos. Con la invención de la máquina de vapor, el hombre abandona por primera vez las energías renovables. Pero la gran revolución llegará con el petróleo. Junto al motor de explosión y la cadena de montaje, propiciará la aparición del automóvil. Un invento que va a cambiar el mundo y la vida de los que lo habitamos, como hasta entonces ningún otro medio de transporte lo había hecho. Coches del siglo XXI. Presentados por su maestro de ceremonias personal. Hola amigos, a continuación les ofreceremos una película de entretenimiento que les mostrará la evolución del automóvil. Cuéntenos, los nuevos modelos parecen fantásticos. Son fantásticos, nada que ver con esos cacharros que tenían nuestros abuelos. Bien, Sam, que empiece el espectáculo. El automóvil aparece a finales del siglo XIX. Era un artefacto de lujo hasta las primeras décadas del siglo XX, pero va a ser en Estados Unidos donde va a empezar a comercializarse como un bien de consumo de masa, sobre todo por la producción en cadena también, que lo va a posibilitar. En aquellos días, cada coche se construía sobre una plataforma fija de madera. Henry Ford estuvo estudiándolas durante un rato y tuvo una inspiración. En lugar de mover a los hombres entre los coches, ¿por qué no mover los coches entre los hombres? Había nacido la línea de montaje, una técnica que iba a revolucionar la producción masiva en todo el mundo. El Fordismo a principios del siglo XX permite que un coche que era el Ford Modelo T de pronto pase a ser un producto masivo. Automóvil y cadena de montaje, una combinación que transforma para siempre nuestro modelo de producción. La división y especialización del trabajo hicieron caer el precio de un bien que hasta entonces era un lujo. Así nace la sociedad de consumo. Venía a decir Henry Ford que para que hubiera una producción en masa haría falta también un consumo de masa, y que los trabajadores tenían que tener el suficiente poder adquisitivo para acceder a un bien de esa naturaleza. Y ahí entramos en una nueva etapa de la industria del automóvil, en el cual esa proyección de la industria del automóvil va a tener cada vez más una dimensión planetaria. En cualquier lugar de la Tierra podrás encontrar automóviles americanos al servicio de la gente. Incluso en Borneo, la tierra del legendario hombre salvaje. Ese salto que se produce a principios del siglo XX anuncia un poco lo que luego va a ir viniendo, que es sobre todo a partir de los años 40 y 50 la gran explosión del coche. Caminos, posibilidades, libertad de movimiento para todos, símbolo de democracia. Afrontamos el reto democrático de producir para 1 millón de personas, para 2 millones, para 3. Con toda la personalidad, calidad e integridad de un ingenio de la técnica perfectamente acabado.
a un precio que todo el mundo pueda pagar. En términos cuantitativos se ve muy bien cómo ha sido la explosión de la movilidad privada a través del automóvil. Pues a principios de siglo no llegaban a 2 millones de coches en 1910, 1915 en todo el planeta. En los años 30 ya eran 30 millones, en los años 50 ya eran 100 millones, en el año 85 eran 500 millones y en 2010 justo ahora ya son 1.000 millones. Si colocásemos todos esos vehículos en fila, darían 100 veces la vuelta al Ecuador. En pocas décadas, el automóvil se convierte en un objeto central de nuestra cultura con una enorme carga simbólica. El lujo, el atractivo de la velocidad y las posibilidades de desplazamiento que ofrece hacen del coche un icono de la libertad individual. Nada frena la expansión de este medio de transporte, que va a alterar nuestro entorno cotidiano tan rápidamente que casi no nos daremos cuenta. Los jardines del paraíso. Mi abuelo y mi abuela vivían ahí. Vaya, era un barrio precioso. Todos eran preciosos. ¿Qué ocurrió? Mira. La calle dejó de ser suficientemente ancha para el tráfico, así que... Se establece que parte del espacio público va a estar ocupado parcialmente por los coches y además la mayor parte del tiempo. Coges un trozo de calle y si sumas lo que hay para los peatones y lo comparas con lo que se dedica a los coches, que son todos los carriles de circulación que tenga, más los de aparcamiento que también están dedicados al coche, bueno, pues en muy pocos casos ese porcentaje es de mitad y mitad. Una persona de pie ocupa medio metro cuadrado, un coche alrededor de 12. Teniendo en cuenta que un automóvil transporta en ciudad una media de 1,3 personas, para desplazar a 50 individuos serían necesarios 460 metros cuadrados. Si esas 50 personas fuesen en bicicleta, ocuparían 90 metros cuadrados. En autobús, solo 30 metros cuadrados. Hasta un 62% del espacio urbano se ha consagrado al automóvil, un porcentaje muy elevado para una máquina que permanece aparcada el 96% de su vida. Hemos cedido el espacio público de nuestras ciudades al medio de transporte que más espacio acapara. Si te pones a calcular el espacio que tiene tu hijo pues en su habitación y demás, y el espacio que tiene tu coche, suele ser siempre a favor del coche. El aparcamiento, el espacio que necesita para maniobrar y demás, suele ser superior a la habitación infantil. Y muchas veces el estacionamiento de una plaza de aparcamiento de un trabajador ocupa más espacio que el espacio de la mesa de la oficina en la que trabaja. Solo la red viaria europea ocupa 40.000 kilómetros cuadrados. Asfalto suficiente para cubrir la superficie de Suiza por completo. Si pusiésemos en fila todos los coches atascados en Europa durante un día, la cola llegaría desde Lisboa hasta Moscú. Hemos dejado entrar en nuestras ciudades a un insaciable devorador de espacio. Ceder nuestro entorno al automóvil ha transformado nuestra manera de estar en las calles. Esas facilidades que se fueron dando a los vehículos ocultaron o dejaron fuera del foco al resto de usuarios de la vía. La calle ahora no es un lugar de acogida, es un lugar más bien de expulsión de gente. Peatón, primero mirar. Atención a todos y a todo. Porque es inseguro, porque es incómodo y porque es desagradable.
creo que hay dos lugares centrales para definir la vida, la actividad de un ser humano. Uno es la plaza y otro es el pasillo. La plaza es el lugar donde la gente se reúne para intercambiar argumentos, intercambiar símbolos, para intercambiarse también productos en los mercados callejeros, para hacer fiestas, para enamorarse. Y el otro es el pasillo. El pasillo, como su propio nombre indica, es un lugar de paso. Es esta idea de pasillo que ha dejado por completo fuera la idea de plaza. El pasillo domina sobre cualquier otro espacio, sobre los espacios de encuentro. Las reglas de juego del espacio público son muy agresivas. En este juego que hemos creado, el fuerte es el que manda. Y esto, aunque se traduce en la vida cotidiana de la gente, pues la gente mayor sale menos y ven más la televisión. Teletiempo. Segunda campaña nacional de seguridad del peatón. Los niños también salen mucho menos y ven más la televisión. La desaparición de los niños de la calle ha sido un proceso callado y silencioso. Si se ven los gráficos, por un lado se ve el de incremento de la motorización y por otro lado la pérdida de autonomía infantil. Saber andar no basta. Enséñele a circular. Se ha culpabilizado a las víctimas. Les hemos metido en la señal de peligro, que son peligrosos. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Como los niños y las niñas en este perverso tergiversación de términos han sido los que se han considerado como los seres peligrosos, de alguna forma ha triunfado el peligro, es decir, ha triunfado el coche, que realmente es la fuente de ese peligro. Y mientras las víctimas han sido, por otro lado, tachadas de peligrosas y retiradas de la calle. Enséñele a andar. Pero enséñele a andar bien. Es un consejo de la Jefatura Central de Tráfico. Estamos hablando de que en España el 70% de los niños de primaria nunca han ido o van a ir solos al colegio. Es decir, que la inmensa mayoría de niños que cumplen entre 10 o 12 años jamás han podido hacer uso o utilizar la calle a sus anchas. Y ahora mismo los niños son traídos y llevados habitualmente o muy frecuentemente. Van sentados detrás en la ventanilla y ven el mundo pasar, además a una velocidad y a un ritmo que no son capaces de digerir, por así decirlo, ¿no? Esa necesidad, ¿no?, de poder sentir las cosas, tocarlas, olerlas, ha sido como usurpado. Tienes la sensación de que los niños y las niñas están un poco como bajo arresto, ¿no? Ahora mismo estamos con que se les acompaña y se les lleva 14, 15, 16, hasta que casi ellos y ellas tienen su carnet de conducir, ¿no? Entonces ya de nuevo pueden volver a hacer uso de esta ciudad demencial que para cualquier cosa pues parece que hace falta y es necesario tener coche. Cuando vemos estas ciudades sin un solo niño ni una sola niña jugando en la calle, está claro que esa es una sociedad, es una ciudad que no funciona, es un ecosistema urbano realmente que está dañado. Cuando el coche convierte la ciudad en un lugar incómodo, incluso inhóspito, es irónicamente el propio coche el que nos ofrece la oportunidad de escapar de ella. Cuando se hace muy complicado, muy inseguro, muy desagradable el medio que constituyó la ciudad tradicional, cuando empieza a dejar de proporcionarnos lo que nos ofrecía, pues entonces se nos cuela la urbanización. Esa forma de no ciudad
que es la urbanización dispersa y motorizada americana, pues en pequeña dosis es lo que se nos ha vendido aquí desde hace apenas 20 años. El boom del chalet adosado, el boom de la vivienda unifamiliar, etc. Y las ciudades, sin variar excesivamente en población, van a irrumpir abiertamente en el territorio, una especie de lengua del agua urbano-metropolitana que va a ir engullendo todo lo que se encontraba a su paso. El coche se hace necesario a sí mismo, por decirlo así, crea su propia necesidad. La entrada del coche en la ciudad ha actuado como una bomba, que con su onda expansiva ha multiplicado la distancia entre los lugares por los que nos movemos cotidianamente. Lo que va a impulsar es una progresiva segmentación del territorio en distintas funciones. Una iba a ser la función de trabajar, otra iba a ser la función de habitar, otra iba a ser la función del ocio y otra iba a ser la función del circular. El gueto de la residencia, el gueto del trabajo, el gueto del ocio, el gueto del deporte, el gueto de la sanidad. Y la conexión entre esas áreas segregadas básicamente es el automóvil. Sin coches, habitar en las afueras no sería posible. Y aunque haya trenes y autobuses que conecten con la periferia, la mayoría de la gente que vive allí depende del automóvil. Cada año hay más atascos. Cada año se deben construir más autopistas y carreteras para hacerse cargo de ellos. Cualquier cosa que se nos ocurra ahora mismo en un tipo, digamos, de ciudad como la que se está generalizando, supone inversión en movimiento, en el puro y absurdo esfuerzo de llegar a. Señoras y señores, reciban con un fuerte aplauso a los Pérez. Como habitantes del área metropolitana de una gran ciudad, son un buen ejemplo de una nueva forma de vida, el nomadismo sedentario. Luis Pérez recorre todos los días 100 kilómetros con su automóvil para ir y volver de la oficina. María, 80 kilómetros en el segundo coche de la familia en sus idas y venidas del trabajo. Rosa, universidad, 93 kilómetros cada día. Bruno, autobús al colegio, 74 kilómetros al día. Luis y Bruno, fútbol, 3 tardes por semana, 25 kilómetros. María, gimnasio, 2 días, 30 kilómetros. Rosa, ocio fines de semana, 80 kilómetros. Compra semanal y cine, 20 kilómetros. Al cabo de una semana, la familia Pérez ha recorrido 1970 kilómetros. Y en poco más de 3 meses, y sin salir del área metropolitana en la que viven, han sido capaces de hacer tantos kilómetros como el mismísimo Marco Polo en toda su vida. Estos pasillos, que son las carreteras, se han convertido en el lugar central de nuestras vidas, que por eso mismo han dejado de ser humanas. Una vida cuyo lugar central es el pasillo no es una vida humana, en todo caso es una vida de topo, es una vida de roedor. Los ratones están todo el rato corriendo por galerías. Cada europeo realiza en automóvil 9.855 kilómetros al año. Se podría pensar que la movilidad que nos proporciona el automóvil nos permite acceder a más lugares y hacer más actividades diariamente. Pero aquí se produce una de las principales paradojas de este modelo de transporte. El número de desplazamientos en promedio que realizan las personas se ha mantenido constante a lo largo de todo el siglo XX. En el año 2000 es muy parecido a en el año 1910. Lo que varía, claro, es la longitud de esos trayectos, donde antes, en un mundo articulado sobre la proximidad, se hacía un desplazamiento de 1 kilómetro, digamos, ahora hacemos desplazamientos 50 veces mayores.
no es que la movilidad nos haya proporcionado más libertad, por ejemplo, ¿no? Simplemente estamos desplazándonos mucho más lejos para hacer cosas bastante parecidas a las que hacíamos antes. Y anclados, por supuesto, a la necesidad de un coche para hacer todo lo que en una de estas ciudades que estamos haciendo desaparecer, diversas, polifuncionales, pues está a un pasito, ¿no? La polis es lo contrario de una carretera de circunvalación. La polis está hecha de seres humanos que se reúnen en el espacio público. La plaza es el lugar negado, el lugar oscurecido. La nueva ciudad que se está produciendo tiene pocas características urbanas. Hace sitio al coche, pero de alguna manera invita muy poco a la ocupación, al disfrute humano de esas calles, ¿no? Ha habido como una brecha, ¿no?, entre la casa y la calle. Cuando un barrio es un espacio público, que es una carretera, que es una vía especializada para automóviles y unas aceras residuales, puesto que no hay actividad, eso no es ciudad. En el fondo tienes muchas posibilidades de una conexión global y, sin embargo, estás perdiendo lo colectivo del área donde tú habitas, donde tú vives, donde tú trabajas, tu ciudad. Son lugares para la no relación. La vía de conexión con el mundo es una carretera y un coche. ¿Eso qué permite también? Pues que se generen unas relaciones sociales, cotidianas, de aislamiento, ¿no? Não sei explicar, porque é uma coisa que toda a gente que me entrevista pergunta isto, porque é que começou? Já há uns anos, há mais de 10 anos que eu faço isto. E faço isto porque realmente, como vivo sozinho, sou uma pessoa solitária já de idade, faço esta comunicação de ensinar para as pessoas para me ajudar a estar mais animado, mais alegre, ter uma vida mais agradável. Como se faz nas aldeias, as pessoas falam todas umas às outras, não é? Lisboa não tinha quase carros até a década de 40, 50, sei lá. A vida é mais ativa, mais rápida, de maneira que, sob esse aspecto, acho que também é natural que as pessoas na rua, e mais havendo tanto automóvel, que não estejam realmente, como antigamente, nas conversas na rua, não é? Até comigo eu vejo pessoas que passam nos carros e tudo falam, cumprimentam, mas na rua são raras aquelas que me falam, não é? A pessoa fica mais recolhida, não é? E está mais metida consigo e só com o seu grupo e tal, e não se expande tanto, não é? A minha função, modéstia à parte, é uma função bonita, porque as pessoas também, há muitas que passam nos carros sozinhas e que também vão sozinhas, também sentem a solidão e que também gostam deste meu gesto e de responder para haver um contacto e haver um bocado mais de alegria nas almazinhas delas, não é? Portanto, quer dizer, o carro tornou-se uma necessidade e, ao mesmo tempo, uma fobia. ¿Qué es lo que somos cuando estamos dentro de un coche, de un automóvil? Lo que
caracteriza a la humanidad es que desde el principio se ha prolongado su cuerpo a través de prótesis. El automóvil es una de esas prótesis, pero con la particularidad de que el automóvil nos contiene. Nosotros somos de alguna manera el alma de ese cuerpo extenso. El conductor no está ahí, el conductor está separado de toda esa realidad. Realmente es una burbuja que te permite aislamiento de la realidad y eso pues claro que tiene consecuencias inconscientes. Hay algunos anuncios incluso que lo escenifican y que lo representan, la idea de burbuja. Es decir, es ese espacio, pequeño espacio de 2 metros cuadrados, donde justamente tú creas tu micromundo y, por lo tanto, te aíslas de la sociedad. El coche se ha convertido en una extensión de la vida privada. Y esto está vinculado con el hecho de que en el coche nos sentimos como que nadie nos viera. Ese anonimato nos permite hacer cosas que no haríamos en un ámbito público. Nos olvidamos de que no podemos introducir nada en el mundo, en el espacio, sin que introduzca un efecto de conducta. Érase una ciudad cuyo tráfico aumentaba día a día. Al mismo ritmo crecía el nerviosismo de los conductores. Un día uno se tragó un semáforo. Eso fue la chispa que encendió el desorden. Se olvidó el respeto y la educación. La ciudad quedó sumida en el caos. Cuando estamos frente a un piano somos nerviosos y delicados. Cuando tenemos un martillo en las manos somos precisos y contundentes. Todos los soportes tecnológicos admiten un número determinado y limitado de usos y al mismo tiempo imponen ciertos usos. El automóvil solo puede realmente cumplir una función social en una sociedad que vive en un permanente estado de emergencia. Donde es necesario constantemente ir yendo muy deprisa a sitios donde la mayor parte de las veces no queremos ir. En una sociedad que está centrada, está toda articulada en torno al concepto de velocidad, que vive en un permanente estado de emergencia. Nosotros no estamos diseñados para ir a esa velocidad. Los seres humanos no estamos capacitados para percibir los peligros a tanta velocidad. De alguna manera se puede pensar que es así, teniendo en cuenta que en la última década solamente en Europa han muerto 400.000 personas y 25 millones han quedado heridas como consecuencia de esta búsqueda de velocidad ilimitada. Si uno contabiliza los muertos en accidentes de tráfico en cualquier país industrial, lo que obtiene son cifras superiores a las peores catástrofes naturales y sociales, incluyendo las guerras más destructivas en un siglo tan desastroso en ese aspecto como el siglo XX, ¿no? Paradójicamente, máxima velocidad va acompañado de máxima lentitud. Esto es curioso, algunos datos que plantean cómo las velocidades medias ahora mismo en grandes ciudades se aproximan muchísimo a la velocidad media de los vehículos de tracción animal, que eran los que funcionaban a principios del siglo XX. Una de las paradojas singulares asociadas al automóvil es esta en virtud de la cual creemos que el automóvil sirve para ganar tiempo. La mayor parte de la humanidad que vive en ciudades capitalistas desarrolladas pierde una gran parte de su vida en su relación con el automóvil. Echemos cuentas.
Sumemos, por un lado, el tiempo que un automovilista dedica a conducir, buscar aparcamiento, llevar el coche a reparar, echarle gasolina y lavarlo. Por otro, el tiempo que tiene que trabajar para comprar el coche y pagar la gasolina, el seguro, las multas y las reparaciones. El resultado de la suma muestra que cada propietario de automóvil dedica más de 3 horas diarias a su vehículo. El automóvil se ha convertido en un insaciable devorador de tiempo. Una sociedad fundada en la idea de velocidad, en la que al mismo tiempo los seres humanos concretos cada vez se mueven menos. Este estar todo el día transportándonos o siendo transportados lo que hace es que físicamente no hagamos apenas esfuerzo, ¿no? Y lo que está generando es sociedades completamente sentadas que apenas se mueven y que no consumen la energía, las calorías que comen. Como ya no hacemos ejercicio a diario en esos desplazamientos habituales, si no hay una calle agradable para caminar, al final terminamos en una cinta rodante de gimnasio, pues moviéndonos frenéticamente sin llegar a ningún sitio, precisamente porque la calle de al lado no es apta para caminar. En un mundo presidido por la velocidad, no es solamente la velocidad que puede adquirir un automóvil, es la velocidad con que se suceden las mercancías en el mercado, la velocidad con la que se suceden los coches en el mercado. El coche se ha ido convirtiendo en un producto más de esta cultura de usar y tirar. Esa cultura de usar y tirar asociada al coche tiene que ver con que el coche cumple una función parecida a la que cumple, por ejemplo, nuestra ropa. El coche deja de ser ese aparato que me lleva de un sitio a otro y es aquello que me viste. El coche empieza a ser tu vestido urbano. Un producto de moda que esté desactualizado, es decir, que ya tenga más de 2, 3 años, 4 años, pues justamente deja de estar a la moda. Por lo tanto, tienes que estar consumiendo coche igual que consumes cualquier otra prenda de vestir. No hay ninguna duda, este artículo está un poco desfasado. Las grandes empresas del sector automovilístico son de las que más invierten en publicidad todos los años. Si tenemos en cuenta que se calcula que una persona en una gran ciudad recibe 3.000 impactos publicitarios cada día, ¿qué efecto tiene eso, la gota constante, con esos estereotipos constantes? Por ejemplo, se ve muy bien los 4x4, aquel cacharro que a mí me servía para subir al monte, y hoy en día es que ni siquiera voy al monte. Es decir, el coche me identifica con un tipo de persona aventurera, que le gusta salir no solo fines de semana, sino que se toma la vida de una forma salvaje, ¿no? Y tú dices, bueno, pues si en realidad tú vas con el 4x4 a la oficina todos los días. La repetición de esos anuncios empiezan a generar estereotipos. Y esos estereotipos, cuando de alguna manera se socializan, empiezan a construir un imaginario social. Ese imaginario social lo compartimos todos. Los anuncios nos presentan siempre a alguien conduciendo, normalmente un hombre, conduciendo por una carretera vacía, avanzando por una carretera abierta, en una especie de viaje iniciático. El que está conduciendo en ese tipo de anuncios es una persona que parece que está de vacaciones. Yo creo que es un viaje de ida y vuelta en el que nosotros vemos ahí nuestros sueños reflejados y la publicidad se alimenta de los sueños individuales para crear un imaginario común en el que todos nos sentimos, entre comillas, felices. Viaje este año por la carretera que conduce al amor, a los lugares a los que siempre quiso ir. Y cuando viaje, hágalo en uno de los coches de calidad que su vendedor le ofrece. Será la alfombra mágica que le transportará a la tierra de sus deseos más íntimos.
Todos tenemos más en la cabeza esa idea de que libertad es poderse mover un coche cuando a mí me da la gana, ir a cualquier sitio. A pesar de que eso ya no es así, seguimos teniendo en ese imaginario social las aspiraciones de que algún día las carreteras, cuando yo me levante a las 9 de la mañana y salga con mi coche, estarán vacías. La publicidad siempre nos presenta la conducción como una experiencia individual, pero omite deliberadamente un hecho clave. Cada vez somos más los que nos desplazamos en automóvil, así que la experiencia real no es movernos solos y libres, sino rodeados de otros coches tan atascados como el nuestro. El sueño del automóvil está muriendo de éxito. Hace algo más de 100 años, en 1900, había en el mundo solamente unas 10 metrópolis millonarias y que sobrepasaban por poco, digamos, el límite del 1.000.000 de habitantes. Todavía el principal medio de transporte en general era el transporte a pie. En la actualidad, es decir, en 2010 estaríamos grosso modo en las 500 ciudades millonarias. Unas 70 o 80 de ellas ya por encima de los 10 millones de habitantes y unas 6, 7, 8 por encima de los 20 millones de habitantes. Hoy en día más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Para poner un símil un poco simplificado, nadie se encerraría en un garaje con un coche encendido porque sabes que el final es la muerte. Digamos que nuestra biosfera es un garaje cerrado en el que estamos todos con los coches encendidos. Cuando ya nadie puede negar los daños al medio ambiente que provoca la popularización del coche, la industria del automóvil nos ofrece un nuevo sueño. Cualquier cosa ecológica o verde se asocia al coche que tú vendes, de tal manera que el consumidor entiende que el coche que tú estás comprando soluciona los problemas de conciencia ambiental que tiene. Cambio mi coche, que me lo acabo de comprar hace 3 años, por un coche que es más responsable ambientalmente. Y entonces me compro el coche híbrido y después me compro el coche eléctrico, y en un proceso de irme haciendo mejor persona, comprándome esos coches, voy creciendo como consumidor ambiental y además voy ayudando al medio ambiente. Por lo tanto, lo que se sigue manteniendo en realidad, lo que se conserva, es la propia idea de coche como elemento que tiene que seguir funcionando y que es positivo socialmente. La solución al problema del coche es otro coche. Esta nueva fantasía colectiva promete resolver solo con un cambio tecnológico todos los problemas medioambientales para que podamos seguir rodando como hasta ahora. Pero, ¿es realmente factible esta nueva promesa? La crisis ecológica hasta ahora no ha sido determinante en el despliegue del modelo urbano agroindustrial, pero ya se están manifestando los primeros límites ecológicos a la continuidad de ese despliegue. El ser humano como mono desnudo, para mantenimiento de sus funciones vitales exclusivamente, necesitaría unas 2.500 o 3.000 kilocalorías diarias. Para que nos hagamos una idea, supone el funcionamiento de una bombilla de 100 vatios 24 horas al día. En la actualidad, el ciudadano medio de un país occidental estaríamos utilizando unas 100 bombillas. Cada uno de nosotros estaríamos utilizando como a otros 100 seres humanos. Todo esto ha sido factible porque hemos tenido 150 años, grosso modo, de energía del petróleo y energía barata, ¿no? Pero eso parece que toca su fin. El petróleo se acabó de esta forma barata y fácil de consumir. Gasolina. Sustancia poderosa. Magia moderna. Nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras ciudades están basadas en el transporte motorizado que la gasolina ha hecho posible. Lo que se llamó la economía negra, que es la basada en el petróleo, en el carbón, y que fue acompañada de todo el desarrollo que tenemos actualmente, la comunidad científica está más o menos de acuerdo que ha colapsado. El petróleo se le calcula que aún puede seguir más o menos a este ritmo de consumo
unos 20, 30 años más. Eso es discutible, pero desde luego es discutible la fecha exacta, pero no es discutible en el tiempo que en esta década el pic del petróleo, o sea, la producción máxima de petróleo se habrá alcanzado. Es decir, que no es posible ya poner más petróleo convencional en el mercado y que además está empezando a disminuir. Se ha acabado la era del petróleo barato y podemos considerar que de aquí en adelante lo que nos espera tendencialmente es un aumento permanente y creciente del precio del crudo. Un modelo de transporte que sin esa enorme disponibilidad de energía es inconcebible. Corporeiza lo que es un rasgo social general en las sociedades industriales del siglo XX, ¿no? Se han construido sobre esa especie de mar de petróleo barato que ha dado forma a nuestra economía, a nuestra sociedad, nuestra cultura, hasta un extremo que nos resulta difícil a veces incluso de percibir. Todo eso ha permitido este estado de bienestar. La cuestión es cómo vamos a continuar sin petróleo y si ha sido justificable gastarnos en un siglo y medio todas las reservas energéticas fáciles que había en la Tierra. El fin de la energía barata y de la energía del petróleo está ya aquí y es preciso transitar hacia nuevas formas de movilidad motorizada. En plena crisis energética, aún está por resolver cómo vamos a producir la energía necesaria para que sigan funcionando los 1.000 millones de vehículos que circulan por el mundo. Eso no se va a poder confrontar con una sola tecnología. Tenemos gente que está apostando por el coche eléctrico, están los biocombustibles, están un poco menos desarrollados la pila de combustión, los coches de hidrógeno, que puedan suplir al petróleo. Está por ver. Es difícil, es difícil. Sin el petróleo, sin ese acceso a energía fácil y barata, el consumo va a tener que reducirse. Yo creo que no hay duda sobre eso. Hasta ahora nos hemos estado moviendo en la abundancia de la energía. Pero también hay muchos otros recursos que cada vez van a ser crecientemente escasos, ¿no? Por ejemplo, el agua, pero también los minerales. Uno de los demandantes principales de minerales para su producción es el sector del automóvil. Los materiales son también finitos y el uso que se está haciendo creciente para alimentar el crecimiento económico supone una imposibilidad de seguir creciendo hasta el infinito. El desarrollo económico que hemos vivido, sobre todo en estos últimos 50 años, ha ido acompañado de un deterioro muy acelerado del medio ambiente. Este desarrollo económico ha encontrado sus límites desde el punto de vista del medio ambiente como recursos y como sumidero de todos los desechos. Una de las cuestiones fundamentales de nuestra época pues es ese choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta, y el modelo de transporte es un vector esencial, ¿no?, en ese choque. El consumo es destrucción. Eso es lo que quiere decir el término consumir, destruir. Los seres humanos tenemos que destruir cosas para sobrevivir. Alimentarse es destruir inevitablemente. Pero una sociedad que dedica todos los minutos de su existencia sola y únicamente a alimentarse, es decir, a consumir, es una sociedad de destrucción generalizada. Si seguimos pensando que la solución al problema alimentario, que la solución al problema de los desplazamientos y la movilidad y la accesibilidad, que la solución a la pobreza, al desempleo, al deterioro ecológico es aumentar la producción de bienes y servicios apoyándonos en recursos que son no renovables fundamentalmente y tienen un carácter agotable, pues es una contrautopía.
el coche nos condujo hacia el sueño de la sociedad de consumo. Y es precisamente el coche el primero en advertirnos de que seguir produciendo como si los recursos naturales fuesen ilimitados nos conduce a un callejón sin salida. Cuando queremos decirle a un niño o a una niña pequeña que no haga algo porque tiene, la cosa encierra algún problema con los demás, le decimos, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera lo mismo? Esa es una pregunta moral muy profunda. Si pensamos en esos términos sobre los automóviles y más en general el modelo de transporte, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera lo mismo? Es radicalmente imposible que todo el mundo haga lo mismo. El planeta no da para eso. No hay recursos, materiales, energía, territorio para generalizar este modelo de transporte. No importa dónde crea que está. Usted está perdido. La nuestra es una relación llena de promesas que dura ya más de 100 años. Nos prometiste que el mito de la alfombra mágica se haría realidad permitiéndonos volar libremente. Nos prometiste que podríamos movernos a nuestro antojo en cualquier momento y lugar. En la persecución de esa utopía te hemos entregado mucho. La calidad del aire y el silencio en las ciudades. Te hemos entregado la vida en la calle y hemos transformado para ello nuestras plazas en pasillos. Hemos puesto a tus pies grandes cantidades de espacio y de dinero para construirte infraestructuras que han acabado siempre generando mayores atascos. Te hemos ofrecido nuestro tiempo, cada vez más minutos, horas, días. También nuestra salud. Muchos, incluso su vida. Hemos puesto a tu disposición una gran parte de la reserva fósil que un día albergó nuestro planeta. Y no está siendo fácil. Tampoco es fácil aceptar que tu sueño de libertad individual y universal es irrealizable y que va camino de agotarnos y de agotar a este planeta. En términos de lo que se podría llamar teoría de la decisión, nosotros lo que hemos hecho ha sido alimentar las estupideces. ¿Qué es una estupidez desde el punto de vista de una decisión económica o social? Lo que es una estupidez son aquellas opciones que tengan mayores costes ambientales, mayores costes económicos y mayores costes sociales. Pero ahora, ¿qué nos espera? Muchos de nosotros tenemos dudas. Hay quienes dicen que las oportunidades han dejado de existir. Se han agotado. Lo tenemos todo y no es suficiente. Frente a la automoción libre, ¿cuál es la intervención humana, la única intervención humana posible que cabe pensar? El freno. Es necesario controlar la automoción libre si queremos convertir el motor de explosión, que no deja de ser un gran invento, en algo útil para los seres humanos en términos sociales. El enfrentamiento con el coche tiene que ser un enfrentamiento, si queréis, bordeándolo. No directamente, sino hacer que cambien todas las circunstancias que hacen que el coche sea necesario. En la medida en que sigamos empeñados en diseñar incluso los planes urbanos y las ciudades, reforzando esa distinción entre sitio donde trabajas, sitio donde vives, sitio donde disfrutas del ocio, pues será necesario el coche, entre comillas. Pero esto lo hacemos nosotros. Igual que hacemos eso, podemos hacerlo de otra manera. Y hay ejemplos en los que se ha hecho de otra manera. Otro modelo de transporte, digamos, lleva consigo otro modelo de ciudad. La ciudad tradicional, lo que nos ofrece, lo que nos regala, es algo tan maravilloso como poder hacer nuestra vida y cubrir nuestras necesidades sin necesitar el coche.
Hay que buscar estrategias para que no siga esta demencia de explosionar la ciudad, de crecer, de crearse un lugar inabarcable. Tenemos que plantear que las ciudades sean lugares donde la gente pueda resolver en un entorno próximo sus necesidades básicas recorriendo distancias cortas. Volvamos al barrio, volvamos a plantearnos eso, volvamos a asomarnos a la calle, volvamos a patearla, volvamos a mirarla, volvamos a sentirla nuestra. Uno de los problemas es que hay muy poca reflexión en torno a qué ha pasado y por qué vivimos en este tipo de ciudades que nos viene expulsando a las personas. El espacio público tiene que ser realmente mimado. Hasta ahora ha sido privatizado, porque de alguna forma el uso del vehículo es una forma clarísima de privatización del espacio público y por lo tanto hay que devolverlo a la ciudadanía. En este caso hay que poner coto a los coches, hay que poner limitaciones, hay que ponérselo complicado para que de nuevo se pueda recuperar para el uso original, que es el encuentro, la socialización, el intercambio y el desarrollo, podemos decir, de la vida cotidiana. Visibilizar que nuestros entornos más cercanos tienen posibilidades de mejora. En cuanto rebajas un bordillo o haces una acera más ancha y plantas árboles, ese espacio lo va a utilizar todo el mundo. Espacios donde se pueda compartir, donde un poco se traiga la convivencia, la coexistencia a todas las calles del barrio. Hay que ir en esta línea en plan extensivo, de tal forma que el automóvil, en ese espacio donde ya el propio diseño le es hostil, se mueva poco, se mueva cuando tenga que salir del barrio, pero a nadie se le ocurrirá coger un automóvil para un recorrido menor de 1 kilómetro a pie o para un recorrido menor de 3 kilómetros en bicicleta. Se ha hecho una apuesta pues muy importante en muchísimas ciudades por mejorar las opciones de transporte público. El problema es cuando no se compatibiliza con medidas que hacen más difícil la vida al coche. Medidas que realmente empujan, presionan para deshacer toda una inercia que hace que muchas vidas estén vinculadas al automóvil. Romper con ellos supone romper con 100 años de creación de imaginario social respecto a cuáles son las cosas que debemos valorar de nuestra vida. Todo lo que va asociado a ese coche solo se puede, digamos, eliminar de ese imaginario social si justamente empezamos a destruir los valores clave, que sería velocidad, potencia, y empezamos a sustituirlos por otros, que es, por ejemplo, sostenible ambientalmente, disfrute de la propia movilidad. Imaginar que las cosas pueden ser de otra manera, es decir, que esta no es una realidad inamovible, que esto no ha sido siempre así, que el coche puede tener su lugar, pero que lo que no puede es seguir campando por sus respetos, invadiendo el espacio de todos, haciéndose imprescindible. Se puede pensar en una sociedad sostenible, alimentada con fuentes renovables y con un modo de transporte sostenible, limitando la movilidad individual motorizada considerablemente.